Muy buenas tardes, muy nuevamente con ustedes vía radio, a través de Borinquen Radio, en Manzanas y Peras, un programa dirigido a nuestros afiliados de Servidores Públicos Unidos, en donde le llevaremos temas de interés para todos nuestros miembros. Hoy vamos a estar hablando sobre el acoso laboral. ¿Qué debemos hacer nosotros como miembros y cómo la unión va a representarlos y qué opciones tenemos como unionados, ¿verdad?, para poder afrontar este tipo de situaciones que cada día se agudizan más en nuestros centros de trabajo? Hoy nos va a acompañar la licenciada Jiménez, que es una de nuestras abogadas. Estamos en espera también del licenciado Arturo Escribano, que también va a estar por aquí, que tan pronto llegue se va a estar junto con nosotros, pero es bien importante nuevamente llevarle el mensaje a todos los miembros que este programa, estos primeros 3 miércoles, la finalidad era que estos candidatos que están en primarias, tanto para los puestos de la gobernación, para el partido PNP como el Partido Popular, igual para la comisaría residente, estuviesen aquí juntos a mí y nos contestaran las inquietudes que tenemos nosotros los trabajadores. Ya vimos que durante el día de hoy tampoco vino o ninguno confirmó, tanto por parte de Jennifer González como de Pedro Pierluisi, tampoco como de Zaragoza, ni de Jesús Manuel, ni tampoco de Villafañe. Solamente el que nos confirmó fue Elmer, el capitán, y estamos muy bien agradecidos. Esta es la importancia que nosotros tenemos que comenzar a analizar sobre estos políticos, la importancia que tienen, ¿verdad?, o la importancia que le dan la opinión o qué realmente ellos quieren llevarle al servidor público. Para mí, tienen todavía hasta el miércoles, ¿verdad? Los micrófonos de Manzanas y Peras están abiertos, tanto para Jesús Manuel como para Zaragoza, tanto para Jennifer González como para Pedro Pierluisi y tanto para Villafañe. El miércoles esperemos que alguno de ellos se sienta aquí y nos presente qué realmente quieren brindarle a los servidores públicos. Y que nuestros compañeros entonces unionados entiendan que si no se sientan aquí, el mensaje que están llevando es que realmente estos candidatos no les interesa a los servidores públicos y que van a darle más o menos, ¿verdad?, o simplemente van a seguir en la misma línea de seguir ayudando a quienes hacen política partidista, olvidándose realmente de los intereses, ¿verdad?, de los que realmente mueven el gobierno en Puerto Rico, que son los servidores públicos. Así que comenzamos aquí, le damos la bienvenida a nuestra abogada estrella, la licenciada Yarlene Jiménez, que va a estar con nosotros aquí hablando sobre qué es acoso laboral. El acoso laboral hemos tenido últimamente en la Unión muchas llamadas, ¿verdad?, y muchas inquietudes de varios de nuestros miembros en donde están viviendo en sus centros de trabajo ciertas conductas por parte del patrono y ciertas conductas que vienen también por parte de compañeros de trabajo, y queremos hablar un poco sobre orientarlos sobre cuál es el procedimiento, qué establece la ley, cómo la unión puede actuar. Así que, Yarlene, bienvenida. Saludos, buenos días y buenas tardes ya a todos los radioyentes y a todos los compañeros y compañeras de Servidores Públicos Unidos. Yarlene, ¿qué es el acoso laboral? Pues mira, el acoso laboral está definido más que todo como una conducta repetitiva o un patrón o una acción que genera, puede ser un supervisor a un supervisado, puede ser entre pares o puede ser incluso de un supervisado hacia un supervisor, donde tiene esta conducta reiterada que busca crear, ¿verdad?, o intimidar o tener un trato hostil, un ambiente, ¿verdad?, hostil contra la persona que va dirigida a ese hostigamiento, con el fin de crearle, ¿verdad?, incomodidad, por decirlo de cierta manera. ¿Hay alguna ley que regule o establezca las penalidades a este tipo de conducta? Sí, para el año 2020 se aprobó la Ley 90, cuya base legal viene como consecuencia, ¿verdad?, de los derechos protegidos a nivel de nuestra Constitución en términos de la inviolabilidad, ¿verdad?, del ser humano y su dignidad, y busca tipificar o más que todo legislar el procedimiento que debe haber cuando hay un empleado, tanto del sector privado como público, afectado por esa conducta de hostigamiento laboral. La ley establece que cada patrono, ¿verdad?, debe hacer un protocolo sobre cómo se deben ver las querellas de acoso laboral. En los sectores o en los centros de trabajo en donde hay unión, ¿este protocolo debe ser discutido por la unión antes de implementarse
o simplemente el patrono? Yo creo que lo más importante, la ley establecía un procedimiento. Y lo primero es que la ley decía, una vez vigente la misma, que tenía el empleado 180 días, el patrono, 180 días para implementar lo que sería su protocolo de acoso laboral una vez el Departamento del Trabajo, o en el caso de los servidores públicos, ¿verdad?, la Oficina de Administración de los Recursos Humanos, la OATRH, emitiera esas guías o ese protocolo. Así que, ¿verdad?, una vez esas guías eran emitidas, había una obligación del patrono de revisar las mismas e implementarlas. Y con la implementación también envolvía que los empleados fueran orientados. Y cuando digo los empleados, es todos los empleados. No estamos hablando de únicamente supervisores, no estamos hablando únicamente de gerenciales, es que esa orientación que debe venir de la autoridad denominadora tiene que ir para todos los empleados. ¿Qué dispone la ley cuando hay convenio colectivo? Cuando hay convenio colectivo, la ley dice que el patrono tiene que asegurarse de si está negociado, si hay una cláusula en el convenio colectivo donde esté negociado el acoso laboral. Si hay una cláusula que proteja a esos empleados de acoso laboral, tiene que asegurarse que esa cláusula sea más restrictiva, o sea, más fuerte en términos del proceso y todo en beneficio de la persona acosada, y si no, pues entonces tiene que atemperar la ley. Y obviamente en la medida que tú estás haciendo un cambio, ¿verdad?, o hay una situación obrero-patronal que puede afectar esas condiciones del empleado, es importante que ese protocolo y esas guías sean a su vez discutidas con la unión. ¿Por qué? Porque uno tiene, mediante un convenio colectivo, un procedimiento de quejas y agravios negociado, cuya jurisdicción se le otorga, ¿verdad?, a ese proceso atender las querellas o situaciones o quejas que surjan en el ambiente laboral, y hay un proceso que es totalmente distinto al procedimiento establecido en la Ley 90. Así que yo creo que es importante que haya ese diálogo entre la unión y el patrono para asegurarse, número uno, que se está en cumplimiento con la ley en términos de la aplicabilidad, si hay algún artículo del convenio, y que si no se pueda negociar o establecer cuál es el proceso que se va a seguir, porque ahora mismo tienen dos procesos que son totalmente distintos, cuyos remedios son distintos, y que es importante que se le oriente adecuadamente al empleado de si tiene un caso de acoso laboral, a dónde me voy a dirigir, a un procedimiento de quejas y agravio, o me dirijo a un procedimiento o una querella estricta o formal bajo la Ley 90. Y eso yo creo que está todavía ahí, ¿verdad?, ambiguo, y los patronos se tienen que sentar en la mesa con la unión para aclarar todo eso. Eso quiere decir que en manzanas y peras es responsabilidad del patrono, cuando se implementa este protocolo en cualquiera de las agencias, haberle dado una orientación a todos los trabajadores sobre cuál es el proceso de radicar las querellas de acoso laboral. Es obligatorio y así lo establece la ley, es categórico. O sea, el patrono tiene que tener la ley visible en los centros de trabajo, que esté visible para los empleados, tener visible las guías y los protocolos y orientar a todo el personal sobre el proceso y los derechos que le asisten de conformidad a la ley. ¿Qué factores o situaciones deben existir para que un trabajador pueda radicar una querella de acoso laboral? La ley de acoso laboral define o ejemplifica varias situaciones que son constitutivas de acoso laboral. Y ciertamente la ley es bien restrictiva, aunque dice, mira, entre otras situaciones, ¿verdad?, que no necesariamente están contempladas y que pueden constituir acoso laboral, establece, ¿verdad?, una serie de ejemplos que son un poco, hasta tengo que reconocerlo, probar un caso laboral de conformidad a lo establecido en la Ley 90 no es, como dicen por ahí, cáscara de coco, o sea, tiene que ser un acoso bastante severo, porque establece, ¿verdad?, que tiene que ser una conducta repetitiva, humillante, hostigante, o sea, utiliza adjetivos que ciertamente para probarlo son complicados. O sea que una querella de acoso laboral, nuevamente en manzanas y peras, son de las querellas más difíciles de probar y de poder sostener en el proceso. Son complicados porque a veces es percepción. A veces el empleado o el supervisor puede pensar que el que no me dijo buenos días o de la manera en que me lo dijo ya es hostigante, ya es acosador. Pero para probarlo, ¿verdad?, pues el árbitro o el mediador o el juez en su momento puede decir, eso es como usted lo percibió, pero fíjese, no necesariamente fue como ella lo percibió. Así que, ¿verdad?, es un poco complicado. Estamos hablando de conductas,
¿verdad? Sociales, las relaciones interpersonales que de por sí solas son complicadas. Así que no es cualquier conducta. Tenemos que estar conscientes que tiene que ser una conducta repetitiva, un patrón, intolerable. Muchas veces una que es bien común, que es un poco más fácil tal vez, es que tengo este supervisor que constantemente me refiere a investigación para medidas disciplinarias. Sin embargo, en todas he quedado exonerado. Ya lo que está buscando, ¿verdad?, es la manera de cómo o me desprestigia en reuniones de staff, en reuniones del personal, prácticamente hace comentarios constitutivos donde desvaloriza mi trabajo. Ah, pero es que tú no sabes. Pero ¿qué vas a saber tú si con poca experiencia que tienes o con la educación que tú tienes? Pero no es un solo comentario, ¿verdad? Lo que busca es que sea esa conducta reiterada y repetitiva. Entonces, un ejemplo, si yo estoy asignada, ¿verdad? Yo tengo unas funciones específicas según mi descripción de clasificación, ¿verdad? Las funciones, las responsabilidades que tengo en el trabajo, y empiezan, y este supervisor comienza a quitarme responsabilidades, o empieza a aislarme del grupo de trabajadores, pero es constantemente, diariamente. ¿Eso puede constituir un patrón de acoso laboral? Pudiera constituir un patrón de acoso laboral si ciertamente ese supervisor no tiene una base de razonabilidad para establecer esa, o sea, dejar de quitarle, ¿verdad?, o quitarle esas funciones. Si no tiene una base y la misma es meramente por capricho, porque simplemente no me cae bien o porque quiero crearle esa conducta hostigante, pues definitivamente pudiese constituir una acción. ¿Hay algún tipo de frases que utiliza algún trabajador en contra de otro trabajador, ¿verdad?, en donde se pueda decir, mira, si ese es un patrón de acoso laboral? Una frase en específica no, pero si esa conducta se reitera y es repetitiva y todos los días te digo, oye, pero es que tú no me sirves para este trabajo, oye, pero a ti ya te quedan como 2 años, ¿verdad?, para retirarte, ¿qué esperas para irte? Oye, pero es que la verdad es que mira, pero ¿y este trabajo tan mediocre? ¿Verdad? No hay una frase específica en las 3 ejemplos que te di, pero esas 3 reiteradas, esas 3 unidas, un día, al otro día, crea ese patrón que pudiera configurar un caso. O sea, que una frase así que habitualmente se utiliza mucho en los centros de trabajo, como que tú eres bueno pero no sirve, y lo haces constantemente, si esa frase sí podía conllevar un patrón de acoso laboral. Pudiese conllevar un patrón de acoso laboral. Va a depender del escenario en que lo dijo, porque si es un chiste interno en todo momento y siempre lo han cogido a manera de relajo, ¿verdad?, porque a veces uno le dice, ay, tú eres bueno pero no sirve. Pero si ciertamente el supervisor lo está diciendo con el fin o con la intención de degradar y de valorizar el trabajo de ese empleado, pues pudiera conllevar. Ejemplo, en los centros de trabajo de las instituciones penales, el supervisor utiliza mucho la frase para dirigirse a los compañeros, que es una perra. Esa frase constantemente que la digan en las montas de la guardia, que la digan frente a otros compañeros cuando van a hacer la ronda y le diga, es que tú eres una perra. Sí, el trabajador puede comenzar o puede erradicar una querella de acoso laboral cada vez que el supervisor va y se refiere como que tú eres una perra. Definitivamente, y si lo dice constantemente en presencia de todos los compañeros, no es una conducta o una expresión que deba verbalizar ningún supervisor o supervisora. Frases diarias y estoy dando varios ejemplos, ¿verdad?, de compañeros que se han comunicado y frases que hemos escuchado en los distintos centros de trabajo, tanto de muchas de nuestras locales, que utilizan es que tú apestas, es que no. Tú apestas, y hacen cosas como usan spray, tiran spray, es que tú apestas. Y lo haces constantemente. ¿Eso sí podría conllevar un patrón de acoso laboral? Puede conllevar un patrón de acoso laboral, y eso inclusive si es entre pares, compañeros de trabajo que se lo hacen a otros compañeros de trabajo. Pero sí, porque la ley 90 no define o no indica que únicamente el acosador tiene que ser un supervisor. Puede ser incluso hasta un visitante que va al área de trabajo, un suplidor, un subcontratista, el que realice esa conducta de acoso laboral, y el patrono como quiera está obligado a investigar si el empleado radica una querella bajo ese procedimiento. Entonces también tenemos ciertos casos de compañeros que pues han hecho querella por medio de sistema de quejas y agravio, y especialmente lo que es salud y seguridad, porque ciertas funciones que ellos tienen que tener un equipo, ¿verdad?, un equipo de seguridad.
y el patrono no lo brinda. Y patrono lo que hace es que los aísla a un área en donde donde no son sus cubículos. Y para ser más específico, vamos a poner que en el mismo centro de trabajo hay un área de comedor, pues entonces estos trabajadores los van a asignar que diariamente se van a sentar allí en el área de comedor aislados. No les dan tareas, simplemente tienen su horario ahí aislado como si ellos no existieran, pero llegan allí y no tienen tarea. Eso sí podría ser una conducta de acoso laboral por parte del director del centro. Habría que evaluar la totalidad de las circunstancias en ese caso particular, porque si es que el patrono, como no los puede obligar a realizar las funciones porque no cuenta con el equipo para garantizar la seguridad, ¿verdad?, de esos empleados, pues tomar la decisión de váyanse allí, no hacen nada, pero son una prerrogativa en ese sentido, porque ciertamente si no cuentan con el equipo no los pueden poner a hacer esas funciones. Así que va a depender realmente, ¿verdad?, cuál va a ser qué es lo que está detrás de esa determinación. Entonces, que una vez el trabajador radique esa querella de acoso laboral, ¿qué acción debe tomar el patrono para garantizar entonces que esa querella sea investigada? Si la querella se hace al amparo de la ley 90, lo primero es que el patrono tiene que referir a ese empleado a un coordinador que tiene que ser, ¿verdad?, nombrado como parte de ese procedimiento para que oriente tanto al querellante como al querellado sobre los derechos y los procesos, ¿verdad?, que establecen la ley. A la parte querellada se le tiene que dar copia de esa querella para que conteste, ¿ok? Y se activa un proceso de investigación que tiene unos términos, tanto para el investigador, ¿verdad?, para generar la investigación y para concluirla. Así que, y la otra garantía que establece la ley es que es un procedimiento confidencial. Se supone, ¿verdad?, que se maneje bajo estricta confidencialidad, que no puedan entonces los supervisores a decir, mira, fulanito le radicó una querella a menganito, ¿verdad?, y que se divulgue la información o las alegaciones que se establezcan en esa querella. Una de las cosas que dice la ley, ¿verdad?, y esta es mi opinión, es que le dan a una de las partes le dan la querella que se está radicando, pero entonces la contestación de la otra parte no se la dan al querellado o al querellante. ¿Tú ves eso como algo favorable o ves algo favorable de que la querella que yo radique se la den a la otra parte para que sí sepa, pero yo no pueda tener la contestación de la otra parte? En el proceso de investigación y más que todo en la conclusión, el investigador genera un informe y hace ahí determinaciones de hecho. Ese documento, según la interpretación que yo le he podido dar a la ley, tiene que sí, ¿verdad?, se queda como parte del expediente de esa querella y el querellante tendría derecho a verlo. Así que ahí, ¿verdad?, tendría conocimiento de cuáles fueron las alegaciones del querellado y ya sea en el proceso de reconsideración o eventualmente en el tribunal tiene acceso a ello. O sea que si a mí yo hago la querella, le dan a la otra parte, ¿verdad?, la querella que yo realice para contestarla, si no me equivoco son 5 días que tienes para poder contestarla. Ya al final del proceso, si yo puedo solicitarle al patrono que entonces me dé copia de la contestación de la persona que yo le radicó la querella. El informe. El informe. El informe que genera el investigador. Okay, pero la contestación de a quien se le realiza la querella, ese informe no... El informe va a recoger las determinaciones de hecho que con toda probabilidad tiene las alegaciones, ¿verdad? Tiene un resumen de las alegaciones que ambas partes virtieron como parte del proceso. A veces, en ocasiones, en las entrevistas que hace el investigador, le indica, mira, ya nosotros tenemos tus alegaciones, le dice al querellante, ya yo tengo las alegaciones y tengo las alegaciones del querellado. El querellado me notificó que en esta situación esto fue lo que pasó, cuénteme. Y le da la oportunidad en ese proceso, en la investigación, ¿verdad?, a que rebata lo que la otra parte alega. Pero eso es según el investigador cómo lo quiera manejar. Este proceso lo que busca un poco es que la solución que el caso se solucione en el centro de trabajo. Por eso es que primero entonces se pide una reconsideración para ver si eventualmente no tiene que llegar, ¿verdad?, hasta los tribunales. Así que en la medida en que se convierta el proceso en trámites adicionales, pierde la esencia de esas etapas iniciales, porque entonces tú tendrías que darle igual término al otro, el otro va a decir y el otro va a querer también contestar.
Así que lo que se busca es alegación, contestación, investigación y hacer el informe y la conclusión. ¿Es obligatorio que se conteste esa querella por parte del querellado? ¿Del querellado? Ajá. La ley establece que la parte, ¿verdad?, tienen que participar en el proceso de investigación, ¿verdad? Y que no negarse puede conllevar a medidas disciplinarias. Obviamente, en la medida en que tú estás siendo querellado o eres la persona contra la cual se hacen unas alegaciones, pues lo ideal es que contestes. Si no ocurrieron, no ocurrieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se puede tomar una determinación sin que esté tu parte y cuál es tu versión de los hechos. Pero independientemente se conteste eso o no, tiene que haber un proceso de investigación y el Claro. investigador tiene que hacer una entrevista. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, ese informe de contestación de la querella ¿es parte esencial en el proceso o no es parte esencial? No, el informe es lo que genera el investigador. Una vez concluye la investigación y hace su informe donde hace unas recomendaciones, hace unas determinaciones, unas conclusiones y unas recomendaciones a la autoridad nominadora. ¿Hubo o no acoso laboral? Entonces, en la parte, se hace la querella, se le notifica a la otra parte, se le da el informe de querella, la otra parte contesta. Es obligatorio que tiene que haber una investigación y tienen que entrevistarse ambas partes, o el investigador puede llegar a una determinación por simplemente la contestación de la otra parte de la querella. Tiene que haber una investigación. Para eso se va a asignar un investigador. Puede ser que de la falta de los documentos el investigador diga, mira, no hay acoso laboral porque si solo el querellante estableció un único evento y bajo las definiciones provistas en la ley 90, ese único evento no es constitutivo de ley 90, yo puedo concluir que ocurrió, pero no necesariamente que es un acoso laboral y no tuve que hacer entrevista. Así que va a depender, ¿verdad?, de la totalidad, pero debería haber una investigación y esa investigación incluye la evaluación tanto de la alegación principal como las contestaciones, y si el investigador entiende que necesita aclaración, pues hacer, ¿verdad?, lo propio con las entrevistas correspondientes, testigos. Por eso es que la querella, y lo establece la ley 90, tiene que identificar hechos, fechas, días, pero además prueba documental, ¿verdad?, si tiene evidencia documental, e identificar testigos para que el investigador esté en posición de poder realizar las entrevistas correspondientes. Pero el investigador, si de la faz de la querella no se cumplen con los requisitos mínimos para establecer un caso de acoso laboral, puede decir, mira, aún yo dando por cierto todo lo que me está diciendo este empleado, pues no tengo por qué ni siquiera investigar o entrevistar, porque la realidad es que no son hechos constitutivos de acoso. O pasa también, yo he visto querellas de acoso laboral, que los hechos planteados son hechos de hace 2 años atrás. Pues la ley establece que tú tienes 1 año. Pues mira, el investigador, nada más de ver la querella y las alegaciones y la contestación, puede decir, mira, no, es que la realidad es que esto no, bajo la ley no procede. Si en ese informe de querella se va a hacer mención de algún testigo, ¿ese testigo tiene que estar en el informe o simplemente la persona dice, tengo un testigo y no voy a mencionar el nombre, pero está dispuesto a declarar? Y entonces el investigador, ¿cómo va a saber para citarlo y entrevistarlo y que forme parte de la investigación? Pero entonces la otra parte sí tiene que saber quién es el testigo que la persona que hace la querella alegue en el informe. Bueno, pues pueden poner la querella con el fin de salvaguardar, ¿verdad?, siendo esto un proceso confidencial. Tengo 5 testigos, no obstante, para evitar que se tomen represalias contra ellos, una vez el investigador me cite, se le proveerán los nombres. Y la otra parte debe saber quiénes son esos supuestamente testigos. No necesariamente. Tienen que tener el informe, o ese informe se le presenta entonces a la otra parte cuando se termine ya el proceso de investigación. Se supone que las 2 partes, ¿verdad?, que puedan verse afectadas, porque el caso puede determinar que hay acoso laboral. Y ese empleado contra el cual se determinó que hay acoso laboral tiene también derecho a una reconsideración. Y tiene que saber en base a qué hechos y elementos adjudicaron en contra. Así que eventualmente va a saber. Luego que se hace una querella de acoso laboral y el patrono determina que no hay fundamentos de acoso laboral, o hace un cierre y archivo sin haber realizado la investigación, simplemente por la contestación de la otra parte y la querella,
¿qué opciones tiene el trabajador después de esa determinación? La ley establece que tienes que solicitar dentro de los 20 días de haber recibido la determinación del patrono una reconsideración. Esa reconsideración, como bien dice la palabra, la autoridad nominadora determina si efectivamente confirma la determinación de que hubo o no acoso laboral o modifica, ¿verdad?, su determinación inicial. Por eso es que es importante que cuando se le identifica al empleado, se le notifica la determinación, pues se establezcan cuáles fueron las bases, porque si le dicen no, de la investigación no surge que haya habido acoso laboral, ¿y sobre qué voy a reconsiderar? Porque no me estás diciendo cuáles hechos tú tomaste en consideración para eso. Una vez, si el patrono se mantiene en su posición de que no hubo acoso laboral, pues en la parte querellante puede entonces ir al tribunal, o mejor dicho, al tribunal, pero a la división de resolución de conflictos para solicitar una mediación. Antes de radicar una demanda en el tribunal propiamente, tiene que pedir una mediación en el tribunal. Y si patrono se le hace esa solicitud de consideración y patrono no contesta, ¿qué tendría que hacer el trabajador? ¿Automáticamente a los 20 días va a mediación? Va entonces a mediación. Tiene que ir al tribunal para entonces solicitar una mediación. No se puede ir directamente a radicar una demanda sin antes haber agotado los pasos previos que establece la ley. La querella interna, la reconsideración y la mediación. Entonces sería, estoy en mi centro de trabajo, hay un patrón de acoso, ¿verdad?, un acoso laboral, se hace el informe, se tiene que tener fecha, estos hechos no pueden haber pasado más de un año. Okay. Se hace una cronología de eventos con fecha testigos, nombres de testigos, se entrega la querella según establece el protocolo de acoso laboral de cada agencia. Se supone que haya una entrevista, ¿verdad?, o una orientación por parte del patrono a ambas partes. La otra parte que se le hace la querella tiene 5 días para contestar la querella y el investigador tiene un término preciso, ¿verdad?, para hacer la investigación y emitir un informe. Esas investigaciones se supone que concluyan en los 30 días de haber recibido la querella. Entonces, si después de esos 30 días, me imagino que pues, se recibe una comunicación de la autoridad nominadora al trabajador en el sentido de decirle, mira, su querella es un cierre de archivo. Es interesante, y perdón que te interrumpa, porque la ley establece los 30 días para culminar la investigación, pero no le impone un término a la autoridad nominadora para contestarle al empleado afectado o a quien realizara la querella. Así que sí, ¿verdad? A veces dicen, no, pero pasó mucho tiempo y no me han contestado. Pues es que eso quedó ahí como ambiguo, vamos a ponerlo así. Cuando se radica una querella, es recomendable entonces que se establezca de la remoción del presunto, ¿verdad?, del que está ocasionando el acoso laboral al trabajador, o se pueden dejar en el mismo centro de trabajo. Va a depender la severidad, ¿verdad?, de las alegaciones, porque si son alegaciones donde se está planteando que hay una conducta agresiva, pues ciertamente la ley indica que se deben tomar medidas cautelares. Específicamente cuando es una querella que radica un empleado contra su supervisor, perdóname, para proteger obviamente a ese empleado de ese supervisor, que además es quien tiene, ¿verdad?, el control de las funciones, de la supervisión, etcétera. Así que no es tampoco que tiene que ser de manera automática. Por eso, por lo general, la ley también le da la potestad al investigador para que haga unas recomendaciones de que se tomen medidas cautelares si él ve que de la parte de los hechos alegados pudiera haber, ¿verdad?, una situación que pueda envolver algún tipo de peligrosidad que requiere proteger a la víctima, ¿verdad?, o a la persona que entiende está siendo objeto de esa conducta hostigante. Entonces, si el supervisor, si se le radica una querella al supervisor, y el supervisor es el que tiene la potestad de autorizarme mis licencias, la potestad de darme instrucciones, es el que me asigna, el que me supervisa, sí, entonces puedo decir la palabra obligatorio de que el patrono me tiene que salvaguardar a mí mi entorno laboral, removiendo entonces al supervisor a lo que se hace la investigación. No es obligatorio, pero debería ser lo más saludable. Por lo menos durante el proceso en que se haga la investigación. Entonces, luego de que se hace la investigación, vamos a poner que el patrono determina que no hay
no hay ningún señalamiento de acoso laboral, pues entonces esta persona que, vamos a poner que se puso una medida cautelar y lo remueven del centro de trabajo, entonces sí puede volver nuevamente al centro de trabajo. La medida cautelar es eso, es por el tiempo en que se aclara la situación. Si se determina que efectivamente hubo un acoso laboral, pues el patrono tiene que tomar, ¿verdad?, esas medidas ya no cautelares, sino ya sea disciplinando al supervisor o a la persona que cometió el acoso laboral, sentándose tal vez con ese empleado afectado a ver si hay alguna otra área que le pueda garantizar su salud emocional y su seguridad. Pero ciertamente, ¿verdad?, se busca, y así lo establecen también los convenios colectivos, que el patrono tiene una obligación de mantener la paz laboral y mantener y velar por la salud y seguridad de todos sus empleados, que no es solo física, también es emocional. ¿Tú entiendes que esta ley realmente protege a los empleados dentro de los centros de trabajo sobre el patrón de acoso laboral? Bueno, la ley ciertamente es un paso de avanzada en la medida que anteriormente no existía, más allá, ¿verdad?, de lo que establece la Constitución. Así que si tú tenías un caso de acoso laboral, tú tenías que radicar una demanda bajo la causa de acción típica de 1802 del 1802, daños y perjuicios. ¿Verdad? Cualquier conducta, acción o omisión que genere un daño. Así que era un poco más complicado todavía. Aquí por lo menos a esta conducta se le crea una causa de acción especificada en una ley y establece unos procedimientos. Pero claro, la ley la hicieron, ¿verdad?, de una manera que es bien complicado, pero también, o tampoco lo que busca es que cualquier conducta, ¿verdad?, que el empleado también sepa que no necesariamente cualquier conducta es constitutiva de acoso laboral. Así que por eso es bien importante. Yo reitero, a donde quiera que voy, el patrono tiene que ser proactivo en orientar correctamente, tanto a los supervisores como a los empleados. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú no los orientas, no les ejemplificas lo que es un acoso laboral, no los pones en posición, vas a tener un sinnúmero de querellas de acoso laboral donde no necesariamente son constitutivas o donde ni siquiera los supervisores van a saber cómo manejarlas. Así que mi solicitud reiterada a estos patronos, tanto del sector público como privado, y sé que en el sector público no está ocurriendo, es que, patrono, tienes que sentarte y siéntate en la mesa con la unión, porque la unión incluso puede ser un brazo de asistencia para ti de llevar esa orientación, y te tienes que poner de acuerdo a ver cuál es el proceso que vas a seguir para la atención de estas querellas, si quejas y agravios, ¿verdad?, y una querella típica bajo el convenio colectivo, o si entonces le vas a dar al proceso la obligatoriedad a todo caso de acoso laboral al amparo de la ley. Así que al patrono que oriente correctamente a estos empleados. Yo personalmente, ¿verdad?, le veo ciertas deficiencias todavía a la ley. El patrono en muchas ocasiones no investiga las querellas como debe ser, las engaveta, pone ciertas justificaciones. Hay conductas que nosotros sí sabemos, ¿verdad?, que sí conllevan acoso laboral. Posiblemente en la redacción de la querella, entonces es que a veces nosotros los trabajadores fallamos en cuando las radicamos. Pero entonces sí hemos visto que depende, y esto en varias de las agencias, en donde depende a quién se le hace la querella, entonces que se aplica la medida cautelar. Y doy ejemplos en ARV, si es la querella en viceversa, supervisor a trabajador, automáticamente mueven al trabajador para garantizarle la paz laboral al supervisor. Pero cuando es un trabajador o un supervisor, lo dejan en el mismo centro. Y ahora nos vamos a ir a corrección. En corrección hemos tenido un sinnúmero de querellas por parte de los trabajadores a los supervisores, pero entonces dejan al supervisor dentro de la misma institución, que el supervisor es el que da las instrucciones, el que mantiene el poder. El que mantiene el poder y comienza de manera de represalia, porque hay que mirarlo así, ¿verdad? Así que lo analizo. De manera de represalia, comienza entonces a ser referidos a disciplina por tardanza o por ausentismo, empieza a radicarle 0,8, y 0,8 las no autorizadas allí en corrección, y vemos esa falla. Igual en el departamento de la familia, no se establece como, el protocolo no tiene específicamente protocolo de acoso laboral, tiene prevención de violencia en el trabajo, que también
tiene un proceso en donde tampoco se le garantiza esa paz laboral a los compañeros. Por eso que veo que la ley, pues sí la voy a cumplir. Al sindicato no le consta que estas agencias hayan sentado con los trabajadores y lo hayan orientado sobre cuál es el protocolo, ¿verdad? O cuál es el procedimiento para erradicar las querellas de acoso laboral. Incluso las personas que tienen prácticamente como los enlaces o los coordinadores, ya toman postura, ¿verdad? Antes de enviar esa querella a investigar y a veces debe facilitar lo que es el proceso, lo que hacen es que pero fíjate, lo Jessica, yo creo que vician. entiendo tu preocupación, pero no es un asunto de la legislación propiamente, es un asunto de la aplicación de la legislación en los centros de trabajo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo porque sé que está pasando. Aquí es un asunto de que los patronos, y en este caso las agencias de gobierno, no están implementando la ley como la tienen que implementar, porque mismo derecho tiene la querella presentada por el empleado que la que tiene el supervisor. Tienes que trabajarla de igual manera. No puedes simplemente a que porque es un empleado unionario engavetarla y al del supervisor darle paso. Así que no puedes, y la ley tiene esa protección. El empleado o la persona querellante está protegida y no se puede tomar de ninguna manera acciones adversas que puedan ser constitutivas de represalia. Así que tú tienes, no solo está la ley 115, ¿verdad?, que es la ley típica de represalia, sino además que la ley 90 le impone una responsabilidad al patrono si toma represalias contra ese empleado por la mera erradicación de la querella. Así que por eso para mí es, y reitero, es bien importante la orientación. Y esa orientación tiene que venir no solamente hacia el empleado, tiene que venir al personal gerencial que sepa cómo atender esas situaciones, que sepa también que porque, por ejemplo, un delegado, que sé que está pasando también, delegados radican en su función como delegado, porque esa es su función, radicar en caso de que haya violación de convenio colectivo en representación de los unionarios que representa, radicar un procedimiento de queja y el delegado va y radica querellas en representación de, yo soy delegada, radico querella en representación de Jessica y viene tu supervisora y me radica a mí, que soy el delegado, una querella de acoso laboral porque le he radicado 3 querellas de acoso, de violación a convenio. Pues mire, eso no es un acto constitutivo de acoso laboral. Así que, ¿verdad? El patrono tiene que orientar. Y es que esto es tan importante, la ley establece esa obligación, porque de cierta manera estaría fomentando y permitiendo que se den esas conductas. Y eso, la ley le va a imponer responsabilidad si tú fomentas que esa conducta se dé. Si aún sabiendo que esa conducta se está dando, tú no estás tomando las debidas precauciones. Así que, reitero, agencias tienen que orientar, utilicen el Departamento del Trabajo, utilicen recursos, y esa orientación que la ley no dice cómo tiene que ser esa orientación, pero hacer un PowerPoint y enviársela para que la vean por computadora, pues, ¿cuál es si cumple o no con esta obligación importante? Todavía hay trabajadores, nuestros representados, que se comunican a las oficinas para erradicar, ¿verdad? Porque sienten que están en un patrón de acoso laboral y todavía no saben cuál es el protocolo de cada agencia, a quién tiene que ir dirigida la querella, sí, cómo debe ser la querella, y eso para nosotros es preocupante, porque todavía hay muchos, al establecer este protocolo, entonces, lo que es el proceso de quejas y agravios prácticamente no se utiliza si es específicamente para estas querellas, o tú recomiendas que se hagan los dos procesos, una querella por el proceso de quejas y agravios y la querella por el protocolo. Ambos procesos disponen remedios distintos y por eso es importante. Cuando vamos a un procedimiento de quejas y agravios, nosotros estamos yendo contra la autoridad nominadora, contra el patrono propiamente. Y en la eventualidad que llegue a arbitraje, la orden o la determinación es contra la autoridad nominadora. Corrección, por coger corrección de ejemplo. Ordénele al supervisor el cese y desista de esa conducta. Ese es el remedio que puede proveer bajo el procedimiento de quejas y agravios, a menos que en el proceso de la atención en conciliación se llegue a un acuerdo, que se mueva al empleado. ¿Por qué? Porque independientemente ese supervisor o esa persona contra la que se radica una querella tiene un debido proceso de ley, y si lo van a trasladar tiene que ser bajo unas condiciones. Si le van a dar una medida disciplinaria, tiene también, para que yo no puedo en la conciliación negociar
al supervisor dar una reprimenda escrita o dar una suspensión de empleo y sueldo porque lo negoció la unión y el patrono se la va a dar. Así que esos remedios no están disponibles bajo el procedimiento de quejas y agravio. Sin embargo, bajo el procedimiento de la ley 90, esos remedios sí están disponibles porque la recomendación que haga el investigador puede decir disciplina a ese supervisor, remuévelo o inicia un proceso disciplinario. Incluso cuando va al tribunal, ese empleado tiene derecho a una compensación económica si reclama daños y prueba que efectivamente esa conducta le ocasionó daños emocionales. Daños que no pudiera reclamar en el procedimiento de quejas y agravio. Así que, ¿verdad? Por eso es que le digo que aunque en los dos casos se pueden ver acciones de acoso laboral, porque el convenio siempre dispone que el patrono tiene que garantizar, ¿verdad?, un ambiente de paz laboral y sosegado, no va a establecer o no concede los mismos remedios. Lo implica también que la radicación de una querella de quejas y agravios de ninguna manera interrumpe el término que yo pueda tener para reclamar al amparo de la ley 90. O sea, que ese año va a seguir cursando. Que no digan, porque yo radiqué en quejas y agravios y el proceso en arbitraje se tardó 2 años, ahora te voy a radicar por la ley 90 por hechos que ocurrieron hasta 2 años porque pensé que esta queja me había interrumpido ese término. No, tampoco. Entonces, si yo puedo como unionado, puedo hacer, ¿verdad? Para explicar, en manzanas y peras, en manzanas y peras, puedo hacer una querella, porque en la mayoría de nuestros convenios, yo creo que en la mayoría, en todos nuestros convenios, está negociado que el patrono nos tiene que garantizar un ambiente de paz laboral. Yo puedo radicar una querella a este supervisor porque se supone que tú me tienes que garantizar a mí un ambiente de paz laboral. Entonces, en el comité de conciliación sí se puede llegar a la determinación de que se le solicita a este supervisor un cese y desista de la presunta conducta. Correcto. Pero sí se puede ver y sí puede bajar un acuerdo entre patrono y unión. Un cese y desista. Para esos efectos, pero no tiene un proceso de investigación propiamente. Por eso digo que los remedios están limitados. A que el patrono diga, mira, sienta a capitular al supervisor y le diga, si esta conducta estuviese ocurriendo, deja de hacerla. Que sería un buen paso, ¿verdad? Un paso, claro, un ejemplo. Y así se han resuelto muchas, ¿verdad? En el procedimiento de quejas y agravios. Para estas situaciones me imagino que no son repetitivas. Porque si es vamos a poner que durante hoy el supervisor me dijo, vamos a usar la misma frase, eres bueno pero no sirve. Eres bueno pero no sirve. Me creó un ambiente hostil, mis compañeros en la monta de la guardia, ¿verdad? Y voy a usar el ejemplo, ¿verdad? De corrección, porque esa es la frase que se usa en corrección usualmente. Mis compañeros se comenzaron a reír, sentí que me atentaron contra mi dignidad, ¿verdad? Se estaban burlando de mí. Radico una querella por el proceso de quejas y agravio, porque realmente no quiero llevar el proceso a una investigación. Porque la expresión por sí sola, aunque no se avala, no necesariamente es constitutiva de acoso laboral, pero sí puede ser en violación del convenio colectivo. Pues entonces, sí se puede ver entonces en el comité de conciliación y que el comité de conciliación llegue al acuerdo de solicitarle a este supervisor un cese y desista y que no utilice esa frase. Correcto, eso pudiera pasar. Si eso nuevamente pasa, pues entonces sí, entonces puedo hacer el informe de una conducta repetitiva que a pesar de que en el comité de conciliación se llegó a un acuerdo de un cese y desista de este supervisor de utilizar esta frase cuando se dirige a mí, pero entonces ahí yo puedo activar entonces el protocolo o la querella de acoso laboral. Técnicamente tendrían 2 causas de acción ahí. La unión, si este mismo supervisor vuelve y realiza esa expresión, la unión puede radicar un cargo de práctica ilícita porque hay un incumplimiento al acuerdo alcanzado, que se dejara de utilizar esa frase. Pero además el empleado afectado puede iniciar un procedimiento al amparo de la ley 90 radicando una querella por acoso si es que esa conducta se vuelve repetitiva y esa expresión sigue reiterándose. Entonces, si este acoso laboral, porque hemos tenido también situaciones en donde el supervisor ha llegado, ¿verdad?, a agredir al trabajador, ¿se recomienda que se haga una querella a través de la Policía de Puerto Rico o se recomienda entonces hacer el protocolo? Son 2 procesos totalmente diferentes y ninguno elimina al otro. Si hay una agresión, ese empleado afectado puede, ¿verdad?, radicar una querella de acecho, de agresión,
mediante, ¿verdad?, una querella en el cuartel de la policía, y eso es una causa de acción que se genera contra ese supervisor específicamente en su carácter personal. Y la puede radicar también una querella de acoso laboral para que se atienda administrativamente y eventualmente pues puede generar una acción civil tanto con el patrono si fomentó o no realizó ningún tipo, ¿verdad?, de acción para evitar esa conducta, como por el supervisor. Se me fue el hilo. Es complicado, Sí. y más que todo yo creo que es una ley que ya llevamos 4 años en ella, pero todavía hace falta, hay información, ese es el punto, ajá. y hay desinformación de lo que es la ley y de los procesos, porque pienso que las agencias y los patronos, y vuelvo aquí, me hago referencia a públicos y privados, no están siendo proactivos en identificar estas situaciones y en orientar correctamente. Y la orientación adecuada va a facilitar tanto el trabajo a las uniones como para el mismo patrono, porque ciertamente en la medida que el empleado sepa ya qué es lo que es la conducta, cómo la debo hacer, cómo debo hacer una querella, cómo tengo que manejarla, pues va a facilitar el trámite. Así que, y se buscaría que se solucionaran más en los centros de trabajo antes de que llegaran a los tribunales. Y para seguir dando ejemplo, ¿verdad? Para que los compañeros puedan entender, si en mi día libre constantemente el supervisor está enviándome mensajes que tienen que ver con situaciones del trabajo, si yo como trabajador puedo hacer también una querella de acoso laboral, o si yo estoy en mi día libre y el supervisor llega a donde yo estoy, vamos a ver si estoy comiendo, y comienza allí también a querer a pensar que todavía me está supervisando, ¿esto se puede erradicar una querella de acoso laboral o sería otro proceso diferente? Pudiese ser una querella de acoso laboral. Si él está actuando, ¿verdad?, dentro de su marco de trabajo, el supervisor. Si está en su hora laboral, está actuando como supervisor y te estoy llamando ahí en mi día laboral, en mi día libre, y lo hago de forma repetitiva, claro que pudiera ser constitutiva de acoso laboral. Y de igual forma, si estamos ambos, tanto trabajador como supervisor, nos encontramos en un lugar, ambos están en su día libre, y este supervisor va donde está el trabajador a reclamarle cosas que pasaron dentro del centro de trabajo. Y cada vez que lo ve, tiene esa misma conducta independientemente. El trabajador tiene la oportunidad entonces de erradicar algo a través de la ley de acoso laboral, o sería algo en su carácter personal. Pudiera radicarlo bajo la ley de acoso laboral, porque fíjate que todo lo que está haciendo el supervisor está enmarcado dentro de su relación supervisado-supervisor. Entonces, estos grupos, porque esto es una modalidad, ¿verdad? Que el supervisor hace estos grupos de WhatsApp. Y yo no quiero estar en el grupo y me salgo y vuelvo otra vez el supervisor y me añade. Y dentro del centro de trabajo me dice que las comunicaciones van a ser a través de WhatsApp, que va a ser a través, y que yo tengo que estar en ese grupo. ¿Es obligatorio yo estar en un grupo de WhatsApp de patrono o no es obligatorio? Si no hay una política que obliga, no es obligatorio. Sí, Y más si es mi celular personal. Y estos compañeros... Ese es un problema, porque ahora están utilizando ese mecanismo como medio oficial de comunicaciones, y la realidad es que no debería ser. Para eso se crean los correos electrónicos institucionales, etcétera. O sea que ningún patrono, ¿verdad? O ningún representante del patrono puede utilizar lo que es el método de WhatsApp para mandar mensajes y dar instrucciones. Pudiera utilizarlo, pero si yo no estoy, no me puede obligar, y no me puede decir, yo lo envié por WhatsApp. Que eso no es, o sea, que el que tú me hayas enviado un mensaje, eso no garantiza de que yo tengo que acatar la instrucción que me dio por medio de WhatsApp. Va a depender, si ya tú autorizaste como empleado, aquí tenemos que tener cuidado, porque si ya el empleado está autorizando ese mecanismo y todo el tiempo, y es que de momento me levanté y ahora no quiero acatar la instrucción que estuve dejándome, o que estuve acatando por espacio de meses utilizando el mecanismo de WhatsApp, pues ojo. Ahora, si tú desde el primer momento dijiste, no quiero estar en WhatsApp, no es el mecanismo oficial, mi celular desautorizó estar en el WhatsApp, para eso está bloqueado. Así que ustedes saben que yo soy experta bloqueando a la gente.
Así que el mensaje en Manzanas y Peras es, si su supervisor le envía muchos mensajes por WhatsApp y usted no está autorizado, tan fácil y tan sencillo, bloquea al supervisor de WhatsApp. Y se ahorra y puede entonces disfrutar de sus días libres con esa paz que todos nosotros nos merecemos y que el supervisor respete lo que es nuestro horario, ¿verdad? Nuestro horario laboral y nuestro horario en el cual, ¿verdad? Es este de disfrute de nosotros legalmente que tenemos para poder compartir con nuestra familia, descansar de todo lo que es el ajetreo del trabajo. Así que en Manzanas y Peras, licenciada, ¿qué consejo usted le da a nuestros miembros representados referente a cómo se haga en cómo se realice esta querella de acoso laboral, en cómo debe detener, ¿verdad? Porque entiendo que puede haber una frase de primera instancia que tú le digas al supervisor, no vuelvas a utilizar esta palabra, o un cese y desista de primera intención. ¿Qué recomendación le damos entonces a nuestros miembros referente a estas querellas de acoso laboral para que poder garantizar que realmente la ley pueda tener la función por la cual se creó? Sí, número uno, el conocimiento no da poder. Así que lo más importante es, busquen la ley, no es una ley muy larga, no es una ley extensa. Busquen la ley, léanla, porque la ley tiene las definiciones y ejemplifica lo que es un acoso laboral. Y si yo tengo una situación que estoy pasando por un supervisor, yo voy a hacer, ¿verdad?, mi bitácora o mi narrativa de esos hechos cronológicamente, y voy a buscar si esos hechos enmarcan en uno de esos ejemplos. Si enmarcan en uno de esos ejemplos, verifico lo que establece la ley de cómo tengo que redactar esa querella, hechos específicos con fecha, día, eventos, y presento la querella según el protocolo establecido, ya sea a mi supervisor inmediato, a recursos humanos, a quien establezca el protocolo, a dónde tengo que. Así que mi mejor consejo pues es lean la ley. Y además de leer la ley, si están pasando por esa situación, evidéncienla, lleven una bitácora, escríbanlo. Si esos actos, si esos eventos, si esas expresiones se realizaron en presencia de compañeros, lo escriben en una libretita en tal fecha, el supervisor me dijo tal cosa y estuvieron presentes un A, B y C, porque después se nos olvida quiénes estuvieron allí, quiénes no. Porque es de la única manera que lo vas a poder eventualmente evidenciar. Yo creo que ese sería, para propósitos de esta ley, lo mejor que puedo recomendar. Nuestro consejo a los miembros, ampliando también el consejo de nuestra abogada estrella, la licenciada Yarlene Jiménez, es una dura, es que soliciten al patrono, en todas las agencias se supone que se haya establecido un protocolo referente a lo que es cómo se van a manejar las querellas de acoso laboral. Soliciten al patrono que le den copias de ese protocolo, comiencen a leer el protocolo. Si tú estás siendo víctima, ¿verdad?, o de un patrón de acoso laboral, es bien importante que hagas esa bitácora, que tenga fechas, que tenga horas, si hay testigos, lo bien importante es que esos testigos también estén ahí. Y a los compañeros, y esta es una frase que yo se la menciono a todo el mundo, la situación de hoy posiblemente me está afectando a mí, y como tú no te ves afectado, te haces de la vista larga, pero en algún momento, si sigues haciéndote de la vista larga, esa situación también te va a perjudicar a ti. O sea, que lo que daña a uno hoy, mañana posiblemente te va a dañar a ti. Y cuando son estas conductas que son de ambientes laborales hostiles, en donde realmente nadie, ¿verdad?, debe trabajar en situaciones así. Incluso nosotros mismos como compañeros debemos promover también ese respeto dentro de los centros de trabajo con los compañeros. A veces nosotros, sin darnos cuenta, promovemos el mobbing, ¿verdad?, aislando, burlándose, mofándonos, y eso no ayuda, ¿verdad? Y eso al contrario, lo que hace es que le abre la puerta a este tipo de supervisores que son opresores y maltratantes dentro de los centros de trabajo, en hostigar y poder seguir maltratando a lo que es el trabajador. No te quedes callado si estás en un ambiente hostil, un ambiente de maltrato, un ambiente que no te reconocen, que te aíslan y que tiene las características que están contempladas en ley. Realiza la querella, haz el procedimiento para poder detener, ¿verdad?, lo que es estas situaciones. Y si tú como trabajador y compañero eres testigo de que a un compañero lo están acosando laboralmente, no te hagas de la vista larga. Esto es algo que todos tenemos que unirnos para poder garantizar lo que es la paz laboral y el respeto de los trabajadores dentro de los centros de trabajo. Así que yo creo que nos quedan un par de minutitos, 5 minutitos nos quedan.
¿Algo más que te gustaría en estos 5 minutitos orientar a los compañeros unionados unionados de Servidores Públicos Unidos? Pues mira, yo creo que a las expresiones iniciales que dijiste, pues lamentablemente no se consiguió confirmación, ¿verdad?, de ningún representante que esté ahora en primaria, que se olviden de los partidos políticos. Y yo creo que voten por conciencia, voten por propuesta. Aquí estamos hablando que llevamos desde el 2009 con la Ley 7, con distintas leyes fiscales, que lo único que han hecho, ¿verdad?, han sido, y aquí han habido de ambas administraciones, que lo único que han hecho ha sido pues prácticamente minorizar los convenios colectivos, suspender cláusulas económicas, eliminar derechos que por muchos años costaron a los movimientos sindicales. Así que vamos a votar por conciencia, vamos a votar con conocimiento y con sabiduría de que no solamente lo que queremos es lo mejor para un partido, que lo que queremos es lo mejor para nosotros como servidores públicos y lo mejor para nuestro país, que al fin de cuentas es a lo que nos debemos. ¡Ay, un aplauso! ¡Qué lindo! Así que sigo en la línea de la licenciada Jiménez. Jesús Manuel Zaragoza tiene los micrófonos aquí abiertos el próximo miércoles, que tenemos ese espacio antes de las primarias. De igual forma, Jennifer González y Pierluisi. Yo sé que el gobernador no va a venir, ¿verdad? El gobernador prácticamente no se sienta directamente con los sindicatos, no se ha sentado, así que sería un milagro que Pedro Pierluisi llegara aquí, se sentara y hablara directamente con uno de los sindicatos más importantes y más grandes, ¿verdad?, del país, que es Servidores Públicos Unidos, de cuáles son sus propuestas. Adicional, que nosotros hemos hecho varios señalamientos referentes a varios jefes de agencia en donde no reconocen el convenio colectivo, en donde no se sientan con la unión y lo que están promoviendo, ¿verdad?, prácticamente es una persecución contra los líderes sindicales. Jennifer González, estamos esperando también que se siente. Hay que agradecerle nuevamente, ¿verdad?, al capitán que vino y se sentó. Villafañez, también están aquí los micrófonos abiertos. Jesús Manuel y Zaragoza, ¿verdad? Es importante que ustedes se sienten aquí y le presenten a los Servidores Públicos Unidos por qué es importante, ¿verdad?, sus candidaturas, cuál es el plan que tienen para los servidores públicos, para mejorar sus condiciones de trabajo, para esas leyes que están oprimiendo a los trabajadores, que debe darle más beneficios. Lo que están haciendo es quitándonos beneficios. Los compañeros sepan a la hora de votar ese 2 de junio por quién realmente merece ser el candidato principal de ambos partidos. Así que después del 2 de junio seguiremos invitando ya a aquellos candidatos que pasaron ese proceso de primaria, y esperemos que no sea tarde, porque independientemente multiplique, nosotros representamos a 10,000, un aproximado de 10,000 miembros, a eso súmenle 2, 3, 4 que son nuestras familias, así que nuestro voto cuenta y sí los servidores públicos pueden decidir quién realmente es el candidato a representar los partidos políticos. Así que nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora, a las 2 de la tarde, por Borinquen Radio, en Manzanas y Peras, con Jessica Martínez.